Estar en paz contigo mismo. No se trata de una paz superficial, ni de fingir que todo está bien cuando por dentro hay ruido. Se trata de una paz real, profunda, esa que nace cuando tu corazón deja de pelear consigo mismo y aprende a descansar en Dios. Muchas personas buscan paz en cambios externos, en que otros cambien, en que las circunstancias mejoren, pero la Biblia nos muestra que la verdadera paz comienza dentro, cuando alineamos nuestro interior con la verdad de Dios. Y hoy, con calma, sin prisas, vamos a caminar juntos por este mensaje que puede marcar un antes y un después en tu vida. Tal vez mientras escuchas esto, te sientes cansado por dentro, haces lo correcto, ayudas a otros, sigues adelante, pero en el fondo hay una lucha silenciosa, pensamientos que no descansan, culpas del pasado, decisiones que todavía duelen, o una sensación constante de estar en guerra contigo mismo. Y quiero que sepas algo desde ya. No estás solo, no eres extraño, no estás fallando como creyente por sentirte así. Muchos cargan una fe sincera, pero viven sin paz interior, y esa falta de paz termina robándoles la alegría, la claridad y hasta la confianza en Dios. Por eso este mensaje es tan importante, porque cuando haces las paces contigo mismo delante de Dios, todo empieza a ordenarse. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a que le des like, a que lo compartas y lo comentes. Puede parecer algo pequeño, pero eso ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan, personas que tal vez solo tienen este espacio para conectarse con Dios. Al hacerlo, estarías aportando mucho y sería de gran bendición para alguien más. Escríbenos en los comentarios una frase breve: paz en Dios. Parte 1. Estar en paz contigo mismo no es algo automático cuando crees en Dios, ni sucede solo porque oras o lees la Biblia de vez en cuando. Es un proceso profundo, honesto y muchas veces incómodo, porque implica mirarte por dentro sin máscaras y permitir que Dios trate con lo que normalmente escondes. La Biblia nos habla mucho de la paz, pero no solo como ausencia de problemas, sino como un estado interior que guarda el corazón aun cuando las circunstancias no son fáciles. Y aquí es donde muchos se confunden, porque esperan sentir paz cuando todo afuera esté bien, cuando en realidad Dios primero quiere ordenar lo que está dentro. Muchas personas viven peleando consigo mismas, se reclaman errores pasados, se hablan con dureza, se juzgan más de lo que Dios los juzga, y esa guerra interna les roba la paz. Puedes creer en Dios, servir, ayudar, hacer lo correcto, y aún así no estar en paz contigo mismo. ¿Por qué? Porque la paz interior no se construye ignorando lo que duele, sino llevándolo a la luz de Dios. La Escritura dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que esta paz no depende de que entiendas todo, sino de que confíes y entregues lo que pesa. Uno de los mayores enemigos de la paz interior es la culpa no resuelta. Muchos cargan errores del pasado que Dios ya perdonó, pero ellos siguen recordándose lo que hicieron, lo que dijeron, lo que no fueron capaces de lograr. Y aquí hay una verdad muy importante. Cuando Dios perdona, Él no deja el pecado en pausa, lo borra. Pero cuando tú no te perdonas, sigues viviendo atado a algo que ya fue soltado en el cielo. Eso genera una división interna, porque por un lado dices creer en la gracia de Dios, pero por otro sigues castigándote. Y no se puede vivir en paz cuando el corazón está dividido. La Biblia nos enseña que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio también incluye la manera en la que te hablas a ti mismo, la forma en la que procesas tus errores y cómo decides levantarte después de caer. Vivir en paz contigo mismo no significa justificar todo lo que hiciste mal, significa reconocerlo, aprender y soltarlo en las manos de Dios. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y condenación. El arrepentimiento te acerca a Dios y te transforma. La condenación te aleja y te paraliza.
Otro punto clave es entender que no puedes agradar a todos y que muchas veces has intentado ser lo que otros esperan, olvidándote de quien Dios dice que eres. Eso crea una tensión interna constante, porque vives actuando, complaciendo, adaptándote, y poco a poco te vas perdiendo. Jesús mismo vivió incomprendido, criticado y rechazado, y aún así caminaba en paz, porque tenía claro su propósito y su identidad. Cuando tú no sabes quién eres delante de Dios, cualquier opinión te desestabiliza, pero cuando tu identidad está firme, tu interior se aquieta. La paz contigo mismo también nace cuando aceptas tus procesos. Hay personas que se desesperan porque no son todavía lo que desean ser espiritualmente, emocionalmente o en su carácter. Se comparan, se frustran y se exigen cambios inmediatos. Pero Dios trabaja por procesos, no por presiones. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Eso significa que Dios no te soltó a mitad del camino. Estar en paz contigo mismo es confiar en que Dios sigue obrando, incluso cuando tú sientes que avanzas lento. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces no estás en paz porque te has desconectado de tu interior. Vives resolviendo problemas externos, cumpliendo responsabilidades, pero no te detienes a escuchar lo que pasa dentro de ti. Jesús muchas veces se apartaba para estar a solas, no porque huyera de la gente, sino porque cuidaba su interior. Si no haces espacios para hablar con Dios con honestidad, para reconocer tus emociones y para descansar, el ruido interno aumenta y la paz se debilita. Estar en paz contigo mismo no significa que nunca tendrás dudas, miedo o tristeza. Significa que aún en medio de eso, eliges confiar en Dios y no pelear contra ti. Significa dejar de exigirte perfección y empezar a caminar en obediencia y humildad. Cuando haces las paces contigo mismo delante de Dios, tu corazón se vuelve un lugar donde Él puede habitar con libertad. Y desde ahí, todo empieza a tomar sentido. Parte 2. Cuando no estás en paz contigo mismo, tarde o temprano eso se refleja en tu relación con Dios y también en la forma en la que te relacionas con los demás. Muchas personas no se dan cuenta, pero gran parte de sus conflictos externos no nacen de lo que otros hacen, sino del desorden interior que cargan. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, y eso no se refiere solo a palabras, también se refiere a actitudes, reacciones, silencios y distancias. Cuando el corazón está inquieto, todo alrededor se siente pesado. Una persona que no está en paz consigo misma suele tener una relación con Dios basada más en el miedo que en la confianza. Ora, pero con temor; sirve, pero con culpa; obedece, pero sintiendo que nunca es suficiente. Y eso desgasta profundamente el alma. Dios no desea una relación donde te acerques a Él sintiéndote pequeño, indigno o constantemente en deuda. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso significa que la paz interior también define cómo te presentas delante de Dios. Si por dentro te sientes rechazado, así te vas a acercar, aunque Dios no te esté rechazando. Muchas veces las personas piensan que están lejos de Dios porque fallaron, cuando en realidad están lejos porque no han hecho las paces consigo mismas. No se permiten recibir el amor de Dios porque internamente creen que no lo merecen. Y aquí hay una verdad poderosa. No te acercas a Dios porque seas perfecto, te acercas porque lo necesitas. La paz interior comienza cuando dejas de esconderte y te presentas tal como estás, cansado, confundido, pero sincero. En cuanto a las relaciones con los demás, la falta de paz interior suele generar reacciones exageradas, susceptibilidad constante y conflictos innecesarios. Cuando algo pequeño te desestabiliza demasiado, muchas veces no es por lo que pasó, sino porque ya venías cargado por dentro. Jesús enseñó que primero se saque la viga del propio ojo antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Esto no es para condenarte, es para liberarte, porque cuando tu interior está en orden, tu mirada hacia los demás cambia. Una persona en paz no necesita ganar todas las discusiones, no necesita demostrar constantemente que tiene la razón, no vive a la defensiva,
La paz interior te permite escuchar sin sentirte atacado, corregir sin humillar y callar cuando hablar solo aumentaría el conflicto. La Biblia dice que bienaventurados los pacificadores, no los problematizadores, y para ser pacificador afuera, primero necesitas paz adentro. También ocurre algo muy sutil. Cuando no estás en paz contigo mismo, empiezas a proyectar tus propias luchas en los demás. Exiges lo que tú no te das, reclamas lo que tú mismo te niegas, y eso va creando distancia. Pero cuando haces las paces con tu historia, con tus procesos y con tus límites, te vuelves más compasivo, más paciente y más comprensivo. No porque seas débil, sino porque ya no estás peleando contigo por dentro. La falta de paz interior también afecta la forma en la que tomas decisiones. Una mente inquieta decide desde la ansiedad, desde el miedo o desde la presión. En cambio, la Biblia dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y gobernar significa dirigir. Cuando la paz gobierna, decides con claridad, sabes cuándo avanzar y cuándo esperar, sabes decir sí y también sabes decir no, sin culpa y sin temor. Dios es un Dios de orden, y cuando tu interior está en desorden, su voz se vuelve más difícil de distinguir, no porque Él no hable, sino porque el ruido interno es demasiado fuerte. Por eso la paz contigo mismo no es un lujo espiritual, es una necesidad. No es algo opcional, es parte del diseño de Dios para tu vida. Él desea que camines ligero, no cargando guerras internas que Él nunca te pidió que llevaras. Parte 3. Construir paz contigo mismo no ocurre de un día para otro, pero sí comienza con decisiones pequeñas y constantes que con el tiempo transforman por completo tu interior. Dios no trabaja con fórmulas mágicas, trabaja con corazones dispuestos. Y aquí es importante entender algo. La paz interior no se busca, se cultiva. Así como un terreno necesita cuidado diario para dar buen fruto, tu corazón necesita atención, verdad y presencia de Dios para aprender a descansar. El primer paso práctico para construir paz interior es aprender a vivir con honestidad delante de Dios. No con palabras bonitas, sino con verdad. Muchas personas oran desde lo que creen que deberían decir, y no desde lo que realmente sienten. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que hablaron con Dios desde su dolor, su miedo y su confusión. David decía que derramaba su alma delante de Dios, no la maquillaba, la derramaba. Cuando tú dejas de esconder lo que te pesa y lo presentas tal como es, algo empieza a aliviarse por dentro. Otro aspecto clave es aprender a aceptar lo que hoy no puedes cambiar. Hay personas que no están en paz porque viven luchando contra su pasado, contra decisiones que ya no pueden deshacer o contra etapas que ya pasaron. Y esa lucha constante agota. La Biblia enseña que todo tiene su tiempo y que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Estar en paz contigo mismo no significa resignarte, significa reconocer en qué etapa estás y permitir que Dios obre desde ahí. No puedes vivir en paz si sigues peleando con una temporada que ya terminó. También es fundamental renovar la manera en la que piensas. La Biblia dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Muchos conflictos internos no vienen de lo que pasa, sino de cómo lo interpretas. Pensamientos de condenación, de insuficiencia o de temor constante alimentan la inquietud del alma. Aprender a reemplazar esos pensamientos por la verdad de Dios es un acto de amor propio guiado por Él. No se trata de negar la realidad, se trata de mirarla con los ojos correctos. La paz interior también se fortalece cuando aprendes a poner límites sanos. A veces la falta de paz no viene de un problema espiritual, sino de un desgaste emocional por decir sí a todo, por cargar responsabilidades que no te corresponden o por permitir tratos que hieren tu corazón. Jesús mismo se retiraba cuando era necesario, decía no a ciertas demandas y cuidaba su tiempo a solas con el Padre. Poner límites no te hace egoísta, te hace responsable de tu interior. Otro punto importante es aprender a perdonar, no solo a otros, sino también a ti mismo. El perdón no cambia lo que pasó, pero sí cambia lo que pasa dentro de ti.
Cuando no perdonas, sigues atado al dolor, pero cuando perdonas, sueltas la carga. Y perdonarte a ti mismo implica aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Dios no te mira con desprecio por tu pasado, Él te mira con propósito. La paz contigo mismo crece cuando desarrollas una relación constante con la palabra de Dios, no como una obligación religiosa, sino como un alimento diario. La Biblia no solo informa, transforma. En ella encuentras dirección, consuelo y corrección, todo lo necesario para ordenar el corazón. Cuando la palabra habita en ti, tu interior empieza a alinearse con la verdad y la paz comienza a establecerse. Y por último, aprende a descansar. No todo se resuelve con esfuerzo. Hay batallas que se ganan soltando. La Biblia dice que en quietud y confianza está vuestra fortaleza. Descansar no es rendirse, es confiar. Es creer que Dios sigue obrando incluso cuando tú paras. Cuando aprendes a descansar en Dios, la ansiedad pierde fuerza y la paz empieza a ocupar su lugar. Parte 4. Mantener la paz contigo mismo cuando todo está tranquilo puede parecer sencillo, pero el verdadero desafío aparece cuando llegan las pruebas, los conflictos inesperados y los momentos en los que la vida sacude fuerte. Y aquí es donde muchos pierden la paz que habían comenzado a construir, no porque Dios los haya abandonado, sino porque no sabían cómo proteger su interior en medio de la tormenta. La Biblia nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió una paz que no depende de ellas. Cuando vienen los problemas, lo primero que suele alterarse es la mente. Pensamientos acelerados, escenarios negativos, miedo al futuro y preguntas sin respuesta empiezan a invadir el corazón. Por eso Jesús enseñó a no afanarse por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque el afán roba la paz del presente. Estar en paz contigo mismo en medio de la prueba significa aprender a regresar una y otra vez a la hora, al lugar donde Dios te sostiene hoy, no a los escenarios que tu mente imagina. Algo muy importante es entender que sentir dolor no significa perder la paz. Muchos confunden la paz con la ausencia de emociones difíciles y cuando sienten tristeza, enojo o cansancio, creen que están fallando espiritualmente. Pero la paz bíblica convive con el dolor. Jesús lloró, se angustió y aún así caminaba en completa comunión con el Padre. Estar en paz contigo mismo es permitirte sentir sin perder la confianza en Dios. Es decir, esto duele pero no me destruye. Otro punto clave es cuidar lo que permites entrar en tu corazón durante los momentos difíciles. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. En tiempos de prueba, las voces externas aumentan, opiniones, críticas, noticias, consejos no pedidos. Si no filtras lo que escuchas, tu paz se debilita. Aprender a guardar silencio, a elegir qué escuchar y a quién creerle, es una forma práctica de proteger tu interior. También es necesario aprender a soltar el control. Muchas veces la paz se pierde porque intentas manejar situaciones que están fuera de tus manos. La Biblia enseña que hay cosas que solo Dios puede hacer. Cuando intentas ocupar un lugar que no te corresponde, cargas un peso innecesario. Soltar el control no significa desinteresarte, significa confiar. Significa decir, hasta aquí llega mi parte, el resto lo dejo en manos de Dios. La paz interior se fortalece cuando eliges responder con fe en lugar de reaccionar desde la herida. Reaccionar es inmediato, responder es consciente. Reaccionas cuando hablas desde el enojo, respondes cuando hablas desde la sabiduría. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, y eso comienza dentro. Cuando decides no responder desde el impulso, tu corazón se mantiene en calma aún en medio del conflicto. Es importante recordar que las pruebas no definen quién eres, revelan en quién confías. Cada dificultad es una oportunidad para afirmar tu paz en Dios, no porque disfrutes el proceso, sino porque sabes que Él está contigo. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Esa verdad sostiene el alma cuando todo parece tambalear. Mantener la paz contigo mismo en tiempos difíciles no significa que no te canses. Significa que sabes a dónde ir cuando estás cansado. Significa que no te abandonas, no te atacas, no te condenas, sino que te refugias en Dios. Y cuando haces eso, la tormenta puede seguir afuera, pero por dentro hay un lugar seguro. Parte 5. Cuando una persona aprende a estar en paz consigo misma delante de Dios, esa paz no se queda solo en su interior, comienza a notarse, a sentirse y a impactar a otros. La paz verdadera se vuelve un testimonio silencioso, no necesita muchos discursos, se refleja en la manera de hablar, de reaccionar, de caminar por la vida. En un mundo lleno de ansiedad, prisa y ruido, una vida en paz se convierte en una luz que llama la atención. La Biblia enseña que la paz es fruto del Espíritu, y todo fruto es visible. No se puede esconder por mucho tiempo. Las personas pueden no entender tu fe, pero notan tu calma, notan que no te desesperas como antes, que no reaccionas igual, que ya no vives dominado por el miedo o la necesidad de control. Y eso abre puertas, porque muchos buscan paz sin saber dónde encontrarla. Cuando ven a alguien que aprendió a descansar en Dios, empiezan a hacerse preguntas. Estar en paz contigo mismo también transforma la forma en la que enfrentas la vida diaria. Las decisiones ya no se toman desde la presión, sino desde la convicción. Ya no necesitas apresurarte por miedo a perder, ni aferrarte por temor a quedarte solo. La paz interior te da claridad. Te permite decir esto sí, esto no, sin culpa y sin conflicto interno. La Biblia dice que Dios es Dios de paz, no de confusión, y cuando tu interior se alinea con Él, la confusión disminuye. Esta paz también cambia la forma en la que amas. Cuando no estás en guerra contigo mismo, dejas de amar desde la carencia y empiezas a amar desde la plenitud. Ya no necesitas que otros llenen vacíos que solo Dios puede llenar. Eso hace que tus relaciones sean más sanas, más libres y más sinceras. Amas sin manipular, sin exigir, sin miedo constante a perder, porque tu seguridad no depende de los demás. Otro aspecto poderoso es que la paz contigo mismo te da autoridad espiritual. No una autoridad que grita o se impone, sino una autoridad que descansa. Jesús hablaba con autoridad porque vivía en perfecta comunión con el Padre. Cuando tú caminas en paz, tus palabras tienen peso, tus oraciones tienen dirección y tu fe se vuelve más firme. La paz interior fortalece tu confianza en Dios. Además, esta paz te permite atravesar temporadas difíciles sin perder tu esencia. Puedes enfrentar pérdidas, cambios, retrasos o pruebas sin perderte a ti mismo. La Biblia dice que aunque el justo caiga 7 veces, vuelve a levantarse. Y se levanta porque su interior no está quebrado, porque su paz no depende de que todo salga como esperaba, sino de saber que Dios sigue siendo fiel. La paz contigo mismo también es una forma de adoración. Cuando eliges confiar, descansar y soltar, estás honrando a Dios con tu vida. Estás diciendo, confío más en ti que en mis miedos. Y eso agrada a Dios. Él no se deleita en hijos cargados, angustiados y rotos por dentro. Se deleita en corazones que descansan en su amor. Vivir en paz contigo mismo no significa vivir sin luchas. Significa vivir con dirección. Significa que aun cuando no entiendes todo, decides confiar. Y esa decisión, repetida día tras día, construye una vida firme, una fe madura y un corazón estable. Parte 6. Dios desea profundamente que vivas en paz contigo mismo, no como un premio por portarte bien, sino como un regalo que nace de una relación correcta con Él. Desde el principio, su intención nunca fue que vivieras cargando pesos emocionales, culpas eternas o luchas internas constantes. La Biblia muestra a un Dios que invita al descanso, que llama al cansado, al cargado, al que ya no puede más, y le dice que venga y descanse en Él. Esa invitación sigue vigente hoy.
La paz contigo mismo no es algo que tengas que conquistar solo, es algo que se recibe cuando decides confiar. Muchas personas viven agotadas porque intentan arreglar su vida interior con sus propias fuerzas, cuando Dios siempre quiso hacerlo contigo, no sin ti. Cuando aceptas que no todo depende de ti, algo se libera por dentro. La Biblia dice que Dios da paz perfecta a los que confían en Él, no a los que lo controlan todo. Es importante entender que la paz interior se renueva cada día. No es un estado permanente que alcanzas una vez y ya nunca se pierde. Es una elección diaria. Cada mañana decides si cargarás las preocupaciones o si las entregarás. Cada situación te presenta la oportunidad de confiar o de angustiarte. Y aquí hay algo clave. La paz se protege con intención. Si no cuidas tu interior, el ruido del mundo vuelve a ocupar espacio. Dios quiere que tu corazón sea un lugar habitable, no un campo de batalla. Cuando estás en paz contigo mismo, puedes escuchar su voz con mayor claridad. Puedes discernir mejor sus tiempos y sus direcciones. Ya no vives reaccionando, vives respondiendo con sabiduría. Y eso transforma tu caminar espiritual, porque dejas de vivir desde la urgencia y empiezas a vivir desde la confianza. Esta paz también te recuerda que no tienes que demostrar nada a nadie, no tienes que probar tu valor, ni justificar tu pasado, ni correr para ser aceptado. Dios ya te conoce, ya te ama y ya decidió caminar contigo. Cuando esa verdad se asienta en tu corazón, la ansiedad pierde fuerza. La Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor, y cuando te sabes amado, tu interior descansa. Estar en paz contigo mismo es aceptar que estás en proceso, que no lo sabes todo, que no lo has hecho todo bien, pero que estás en las manos correctas. Es aprender a mirarte con los mismos ojos de misericordia con los que Dios te mira. No con dureza, no con desprecio, sino con paciencia y esperanza. Y esa mirada cambia todo. Dios no quiere solo que creas en Él, quiere que vivas en Él, que tu vida diaria esté marcada por la confianza, la calma y la seguridad que solo su presencia puede dar. La paz contigo mismo no es el final del camino, es la base desde donde caminas. Desde ahí amas mejor, decides mejor y enfrentas mejor la vida. Parte 7. Para poder estar verdaderamente en paz contigo mismo, hay algo que casi nadie quiere mirar de frente, y son las heridas internas que nunca sanaron. Muchas personas creen que la falta de paz es solo ansiedad, estrés o cansancio, pero en el fondo, muchas veces es dolor acumulado. Dolor por rechazo, por abandono, por traiciones, por palabras que marcaron, por expectativas que no se cumplieron. Y aunque el tiempo pasó, esas heridas siguen influyendo silenciosamente en cómo piensas, cómo reaccionas y cómo te ves a ti mismo. La Biblia dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Eso nos revela algo muy profundo. Dios no se acerca solo cuando estás fuerte, también se acerca cuando estás roto por dentro. Pero aquí hay una verdad que cuesta aceptar. Dios no puede sanar lo que tú sigues escondiendo. No porque Él no tenga poder, sino porque Él respeta tu proceso. La paz contigo mismo comienza cuando te atreves a reconocer: esto me dolió, esto me marcó, aquí algo se rompió dentro de mí. Muchas personas aprendieron a seguir adelante sin sanar. Se volvieron funcionales, responsables, incluso espirituales, pero por dentro siguen reaccionando desde la herida. Se defienden antes de tiempo, se cierran, se aíslan o viven a la defensiva. Y luego se preguntan por qué no tienen paz. No es porque Dios no esté, es porque el corazón sigue protegiéndose del dolor en lugar de permitir que Dios lo restaure. Estar en paz contigo mismo implica dejar de huir de tu historia, no para revivirla con dolor, sino para entregarla con honestidad. Hay recuerdos que todavía duelen no porque sean recientes, sino porque nunca fueron sanados. Y Dios no te pide que los entiendas todos, te pide que se los entregues. La Biblia muestra que cuando el pueblo de Dios clamaba desde el dolor, Él respondía, no cuando fingían estar bien,
sino cuando reconocían su quebranto. Aceptar que algo te afectó no te hace débil, te hace humano. La falsa fortaleza es la que más roba la paz, porque te obliga a cargar solo lo que nunca debiste cargar sin Dios. Cuando te permites decir esto me superó, aquí me sentí solo, aquí me fallaron, algo se afloja dentro de ti, y en ese espacio, Dios empieza a obrar. La paz contigo mismo no llega cuando niegas tu dolor, llega cuando lo presentas delante de Dios sin máscaras, cuando dejas de exigirte ser fuerte todo el tiempo y permites que Dios sea tu fortaleza. La Biblia enseña que su poder se perfecciona en la debilidad, no en la autosuficiencia, y eso cambia completamente la manera en la que te miras. Sanar las heridas internas no significa que todo deje de doler de inmediato, significa que ya no sangras cada vez que alguien toca ese lugar. Significa que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la verdad. Poco a poco Dios va reemplazando el dolor por entendimiento, la culpa por gracia y el peso por descanso. Y cuando eso ocurre, algo muy profundo pasa. Empiezas a estar en paz contigo mismo porque ya no estás peleando con lo que fuiste, ni huyendo de lo que sentiste. Empiezas a aceptar que Dios estuvo contigo incluso en esos momentos donde no lo sentías. Y esa revelación trae una paz que no se puede fabricar, solo recibir. Parte 8. Reconciliarte con tu historia es uno de los pasos más profundos y más liberadores para poder estar en paz contigo mismo. Muchas personas creen que la paz llega cuando olvidan el pasado, pero la verdad es que la paz llega cuando el pasado deja de doler, cuando deja de perseguirte por dentro. No se trata de borrar lo vivido, se trata de mirarlo desde la perspectiva correcta, la de Dios. Hay etapas de tu vida que no salieron como esperabas, decisiones que hoy harías distinto, caminos que pensaste que eran correctos y terminaron en decepción, personas en las que confiaste y te fallaron, o incluso momentos en los que tú mismo fallaste. Y si no haces las paces con eso, tu corazón se queda atrapado en un juicio constante contra ti mismo. Ese juicio interno es uno de los mayores ladrones de la paz. La Biblia nos enseña que Dios es especialista en redimir historias. Él no solo perdona, Él restaura. Y restaurar no significa que nada pasó, significa que lo que pasó ya no tiene poder sobre ti. Pero para que eso ocurra necesitas dejar de pelear con tu pasado. Cada vez que te dices, si hubiera hecho esto, si no hubiera dicho aquello, vuelves a abrir una herida que Dios ya quiere cerrar. Estar en paz contigo mismo implica aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con la madurez, el conocimiento y las herramientas que tenías en ese momento. Hoy ves con otros ojos porque has crecido, pero no puedes juzgar al tú del pasado con la sabiduría del presente. Dios no lo hace, y tú tampoco deberías hacerlo. Cuando sigues castigándote por lo que fue, te niegas la oportunidad de disfrutar lo que Dios está haciendo ahora. Hay personas que no avanzan espiritualmente, no porque Dios no las esté guiando, sino porque siguen mirando hacia atrás con culpa o con nostalgia. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino, no porque Dios sea duro, sino porque mirar atrás constantemente te impide caminar con paz hacia adelante. No puedes avanzar con el corazón dividido entre lo que fue y lo que Dios quiere hacer. Reconciliarte con tu historia también implica aceptar que hubo cosas que no entendiste en su momento, pero que hoy empiezan a tener sentido. No todo fue castigo, no todo fue pérdida, no todo fue error. Hubo formación, hubo crecimiento, hubo carácter que se estaba forjando. Dios nunca desperdicia el dolor, aunque tú no lo hayas entendido cuando lo vivías. Cuando empiezas a ver tu historia como parte del proceso y no como una condena, algo se libera por dentro. Ya no te avergüenzas tanto de tu pasado, ya no te defines por tus errores, ya no vives explicándote. Empiezas a entender que Dios no te eligió por tu perfección, sino por su propósito. Y eso trae descanso al alma. La paz contigo mismo se fortalece cuando dejas de pelear con tu historia y empiezas a agradecer lo que aprendiste a través de ella. No agradeces el dolor,
Agradeces lo que Dios hizo en medio del dolor. Agradeces que sigues de pie, que sigues caminando, que sigues teniendo oportunidad. Esa gratitud transforma la culpa en humildad y el peso en paz. Y hay algo muy poderoso en esto. Cuando haces las paces con tu historia, ya no necesitas esconderla. No porque la expongas a todo el mundo, sino porque ya no te avergüenza delante de Dios. Y cuando ya no hay vergüenza, hay libertad. Y donde hay libertad, hay paz. Parte 9. Una de las razones más silenciosas por las que muchas personas no logran estar en paz consigo mismas son las expectativas no cumplidas. Expectativas sobre cómo debía ser su vida, su familia, su fe, su carácter, su llamado, incluso expectativas sobre cómo Dios debía actuar. Cuando esas expectativas no se cumplen, nace una frustración interna que, si no se trata, se convierte en inconformidad, comparación y desgaste del alma. Muchos no están en paz porque viven comparando lo que son con lo que pensaban que ya deberían ser. Se miran a sí mismos con dureza y se dicen, ya debería estar mejor, ya debería haber avanzado más, ya no debería sentirme así. Pero ese diálogo interno no viene de Dios, viene de una presión autoimpuesta que roba la paz. La Biblia muestra que Dios trabaja por procesos, no por exigencias humanas. Él no se desespera contigo, aunque tú sí lo hagas. La comparación es una consecuencia directa de expectativas mal colocadas. Empiezas a mirar la vida de otros, su progreso, su aparente estabilidad, su fe, y sin darte cuenta, comienzas a despreciar tu propio proceso. Pero la Biblia enseña que Dios trata con cada uno de manera distinta. Lo que a otros les tomó poco tiempo, a ti puede tomarte más, y eso no te hace menos valioso, te hace diferente. Compararte es olvidar que Dios tiene un trato personal contigo. Cuando vives comparándote, tu corazón nunca descansa, porque siempre habrá alguien que parece estar mejor, más adelante o más completo. Pero cuando entiendes que tu camino es único, algo se acomoda por dentro. Estar en paz contigo mismo es aceptar que tu proceso no necesita validación externa para ser legítimo. Dios no te compara con nadie. Él te guía según lo que sabe que puedes llevar. Las expectativas también roban la paz cuando no se cumplen en Dios. Hay personas que no están en paz porque sienten que hicieron todo bien y aún así las cosas no salieron como esperaban. Oraron, confiaron, obedecieron y aún así llegó la pérdida, el retraso o la decepción. Y eso genera una lucha interna muy profunda porque no saben cómo procesarlo. Pero la Biblia nos muestra que obedecer a Dios no siempre evita el dolor, pero sí garantiza su presencia en medio de él. Estar en paz contigo mismo en estos momentos significa aceptar que Dios sigue siendo bueno aun cuando no entiendes sus caminos. No es resignación, es confianza. Es decir, no entiendo por qué pasó esto, pero sigo confiando en ti. Cuando dejas de exigirle a Dios que cumpla tus expectativas y empiezas a confiar en su sabiduría, el corazón se libera de una carga muy pesada. Otro punto importante es aprender a ajustar las expectativas que tienes sobre ti mismo. No eres perfecto, no lo sabes todo, no siempre reaccionas bien, y aún así, Dios decidió caminar contigo. Cuando te exiges más de lo que Dios te exige, te sales del diseño de la gracia. La gracia no te hace irresponsable, te hace consciente de que necesitas a Dios todos los días. La paz interior crece cuando aceptas que estás en proceso, no en competencia, que no estás tarde, estás en camino, que no estás fallando por sentirte cansado, estás aprendiendo a depender más de Dios. Cuando esa verdad se asienta en tu interior, la comparación pierde fuerza y la paz empieza a ocupar su lugar. Estar en paz contigo mismo también implica aprender a celebrar pequeños avances, no solo los grandes logros. Cada paso cuenta. Cada día que no te rendiste, cada vez que volviste a Dios, cada momento en el que elegiste confiar, todo eso tiene valor. Dios ve lo que otros no ven, y eso debería bastar para que tu corazón descanse. Parte 10. Uno de los mayores enemigos de la paz contigo mismo es el ruido interior.
No siempre es lo que pasa afuera lo que te quita la paz. Muchas veces es lo que no se detiene por dentro. Pensamientos que giran sin descanso, recuerdos que vuelven una y otra vez, conversaciones imaginarias, preocupaciones anticipadas, miedos que se repiten. Todo eso va creando un ambiente interno donde la paz no logra asentarse. La Biblia enseña que Dios habla en el silencio del corazón, no porque Él no pueda hablar en medio del ruido, sino porque el ruido nos vuelve incapaces de escuchar. Muchas personas dicen no sentir la paz de Dios, pero viven con la mente saturada, sin espacios de quietud, sin momentos para detenerse. Jesús mismo, aún con multitudes buscándolo, se apartaba para estar a solas con el Padre. Él entendía que sin silencio interior no hay claridad espiritual. El ruido mental suele venir de pensamientos no filtrados. No todo lo que piensas es verdad, pero cuando no lo cuestionas, termina gobernando tus emociones. Pensamientos de miedo, de insuficiencia, de fracaso o de amenaza constante alimentan la inquietud del alma. La Biblia nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso no significa reprimir lo que piensas, significa examinarlo a la luz de la verdad. Estar en paz contigo mismo implica aprender a detener esos pensamientos antes de que se conviertan en tormentas internas. Es preguntarte, ¿esto que estoy pensando viene de Dios o viene del temor? ¿Me está llevando a confiar o a desesperarme? Cuando haces ese ejercicio, poco a poco el ruido disminuye y la mente se ordena. El ruido emocional también afecta la paz. Emociones acumuladas que nunca se expresaron, enojo no resuelto, tristeza ignorada, cansancio no atendido. Cuando no le das espacio a lo que sientes, eso no desaparece, se transforma en tensión interna. La Biblia nos muestra que hay tiempo para callar y tiempo para hablar, y muchas veces necesitas hablar con Dios de lo que sientes para poder soltarlo. Aprender a aquietar el corazón no es huir de la realidad, es enfrentarte a ella con Dios, es detenerte, respirar, reconocer lo que pasa dentro de ti y llevarlo en oración, no con discursos largos, sino con honestidad. Dios no necesita palabras perfectas, necesita corazones dispuestos. También es importante cuidar lo que alimenta tu mente, lo que escuchas, lo que consumes, lo que permites entrar. Si te expones constantemente a mensajes de miedo, urgencia o conflicto, tu interior se agita. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y lo mismo ocurre con la ansiedad. Lo que oyes con frecuencia termina influyendo en lo que sientes. La paz interior crece cuando eliges conscientemente crear espacios de calma, no solo para orar, sino para descansar, para respirar, para desconectarte del ruido innecesario. No todo se resuelve pensando más. Muchas cosas se ordenan cuando aprendes a parar. Cuando aquietas el corazón, la voz de Dios se vuelve más clara, no porque Él estaba lejos, sino porque ahora puedes escucharlo. Y cuando escuchas su voz, la paz empieza a llenar espacios que antes estaban ocupados por el ruido. Parte 11. La paz contigo mismo se fortalece de una manera muy profunda cuando empiezas a vivir en obediencia a Dios, no desde la obligación, sino desde la confianza. Muchas personas piensan que la obediencia es una carga, pero en realidad es una protección. La Biblia enseña que los caminos del Señor son caminos de paz, y eso significa que cuando decides caminar por ellos, tu interior comienza a alinearse, incluso cuando la obediencia implica renunciar a algo que te gusta o soltar algo que te duele. Hay una inquietud muy específica que aparece cuando sabes que Dios te está pidiendo algo y decides ignorarlo. No siempre es un pecado evidente, a veces es una decisión postergada, una conversación que evitas, un cambio que sabes que debes hacer, pero que sigues aplazando. Esa resistencia interna genera un ruido constante en el corazón, no porque Dios te esté castigando, sino porque tu espíritu sabe que algo no está en orden. La Biblia muestra una y otra vez que cuando el pueblo obedecía, había descanso, y cuando resistía, había inquietud. No porque Dios sea duro,
sino porque Él conoce el diseño del corazón humano. Cuando caminas fuera de ese diseño, todo cuesta más. La paz se debilita no porque Dios se aleje, sino porque tú te desalineas de lo que Él sabe que te hará bien. Estar en paz contigo mismo implica aprender a escuchar esa incomodidad interna sin huir de ella. A veces, Dios usa la falta de paz para llamarte la atención, no para condenarte, sino para guiarte. No es una voz de miedo, es una invitación a volver al camino correcto. Cuando entiendes eso, dejas de pelear contra esa sensación y empiezas a preguntarte qué necesitas ajustar. Obedecer no significa que no tengas dudas, significa que confías más en Dios que en tus temores. Muchas decisiones obedientes se toman con miedo, pero también con paz, una paz que no siempre es emoción, sino convicción. La Biblia enseña que la fe no siempre elimina el temor, pero sí te permite avanzar a pesar de él. Y cuando avanzas en obediencia, el corazón descansa. Otro aspecto importante es que la obediencia trae coherencia interna. Ya no vives dividido entre lo que crees y lo que haces, y esa coherencia es fundamental para la paz. Cuando dices creer algo, pero vives de otra manera, se genera un conflicto interno que cansa el alma. Pero cuando alineas tus decisiones con tu fe, algo se acomoda por dentro. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás peleando contigo mismo. La paz contigo mismo también se fortalece cuando aprendes a obedecer en lo pequeño. No solo en las grandes decisiones, sino en las actitudes diarias, en la forma en la que hablas, en cómo reaccionas, en cómo tratas a otros y a ti mismo. La Biblia enseña que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho, y esa fidelidad diaria construye un corazón estable. Cuando vives en obediencia, no perfecta pero sincera, tu relación con Dios se vuelve más clara. Ya no te escondes, ya no evitas, ya no te justificas tanto. Te presentas tal como eres, con tus luchas y con tu deseo de hacer lo correcto. Y en ese espacio la paz se vuelve más constante, porque ya no hay tanto conflicto interno. La obediencia no te roba libertad, te la devuelve, porque te libera de vivir guiado por impulsos, emociones desordenadas o presiones externas. Te ancla en la voluntad de Dios, que siempre busca tu bien, y cuando confías en eso, incluso las decisiones difíciles traen una paz que no se puede explicar del todo. Parte 12. La manera en la que te tratas a ti mismo tiene un impacto directo y profundo en tu paz interior, aunque muchas veces no lo notes. Puedes orar, leer la Biblia, buscar a Dios, pero si por dentro te hablas con dureza, con desprecio o con culpa constante, la paz se vuelve inestable, porque no se puede vivir en paz cuando el diálogo interno está lleno de juicio. Y aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Son compasivas con otros, pero severas consigo mismas. La Biblia nos muestra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esa misma misericordia es la que Él espera que también tengas contigo, no para justificar el error, sino para no destruirte cuando fallas. Hay una diferencia enorme entre corrección y castigo interno. La corrección te guía, te enseña y te levanta. El castigo interno te humilla, te paraliza y te roba fuerzas. Dios corrige, pero no aplasta. Y cuando tú te aplastas a ti mismo, estás actuando de una forma que no refleja su corazón. Muchas personas no están en paz porque viven recordándose constantemente lo que hicieron mal. Cada error se convierte en una etiqueta, cada caída en una sentencia, y eso genera una carga emocional constante. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, no porque no se equivoque, sino porque no se queda tirado. Estar en paz contigo mismo es permitirte levantarte sin quedarte atrapado en la culpa. La forma en la que te hablas cuando fallas revela cómo ves a Dios. Si crees que Dios es duro, te hablarás con dureza. Si crees que Dios es paciente, aprenderás a tratarte con paciencia. Por eso es tan importante renovar la imagen que tienes de Dios. Él no es un juez esperando que te equivoques, es un padre que camina contigo en el proceso. Cuando esa verdad se asienta, el corazón se suaviza y la paz empieza a crecer.
También es importante aprender a reconocer tus límites. No puedes con todo, no siempre puedes dar más, no siempre puedes responder bien, y eso no te hace débil, te hace humano. La Biblia dice que Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Cuando tú aceptas tus límites sin frustrarte, el alma descansa. Gran parte de la falta de paz viene de exigirte más de lo que Dios te está pidiendo. Estar en paz contigo mismo implica aprender a descansar sin sentir culpa. Descansar no es perder el tiempo, es obedecer un diseño divino. Dios mismo estableció el descanso como parte de la vida. Cuando no te permites descansar, tu interior se tensa, tu mente se acelera y la paz se debilita. Aprender a parar es una forma de confiar en que Dios sigue obrando aun cuando tú descansas. La paz interior también se fortalece cuando celebras los avances, aunque sean pequeños. No solo cuando todo sale bien. Cada paso cuenta, cada día que no te rendiste cuenta, cada vez que volviste a Dios cuenta. Cuando solo te enfocas en lo que falta, el corazón se inquieta. Pero cuando reconoces lo que Dios ya está haciendo, el alma se serena. Sanar la relación contigo mismo no significa volverte indulgente, significa volverte consciente. Significa aprender, corregir y seguir caminando sin romperte por dentro. Significa hablarte con verdad, pero también con amor. Y cuando empiezas a tratarte como alguien a quien Dios ama profundamente, la paz deja de ser algo lejano y empieza a convertirse en un estado más constante. Parte 13. La gratitud es uno de los pilares más olvidados cuando se habla de paz interior y al mismo tiempo uno de los más poderosos. Muchas personas piensan que la gratitud es solo dar gracias cuando todo va bien, cuando las cosas salen como esperaban o cuando sienten alegría. Pero la gratitud bíblica es mucho más profunda. Es una decisión del corazón que transforma la manera en la que miras tu vida, incluso en medio de procesos difíciles. Y cuando cambia la mirada, cambia también la paz interior. Gran parte de la falta de paz viene de vivir enfocados en lo que falta, lo que no se logró, lo que no se tiene, lo que no salió bien. La mente se acostumbra a mirar solo la carencia y el corazón empieza a sentirse constantemente insatisfecho. No porque Dios no esté obrando, sino porque tú dejaste de notar lo que ya hizo. La Biblia nos enseña a dar gracias en todo, no por todo, sino en todo. Eso significa que aún en medio de lo difícil siempre hay algo que Dios está sosteniendo. Estar en paz contigo mismo implica entrenar tu corazón para reconocer la fidelidad de Dios a lo largo del camino. Cuando miras hacia atrás y ves que sigues de pie, que has superado cosas que pensaste que no podrías, que Dios te sostuvo en momentos donde creíste que no resistirías, algo se acomoda por dentro. La gratitud te recuerda que no has llegado hasta aquí solo, y esa verdad trae descanso al alma. La gratitud también sana la relación contigo mismo. Cuando solo te enfocas en tus fallas, te ves desde la carencia. Pero cuando agradeces los pasos que has dado, los cambios que has logrado, las veces que elegiste bien aunque te costara, empiezas a mirarte con más misericordia. No desde el orgullo, sino desde el reconocimiento de que Dios ha estado obrando en ti, incluso cuando no lo notabas. Otro aspecto importante es que la gratitud te ancla al presente. La ansiedad vive en el futuro, la culpa vive en el pasado, pero la gratitud vive en el ahora. Cuando agradeces, tu mente deja de correr hacia lo que podría salir mal y se conecta con lo que está ocurriendo en este momento. Y ese anclaje al presente es fundamental para la paz interior. No todo está resuelto, pero hoy estás sostenido, y eso es suficiente para descansar. La Biblia nos muestra que Jesús agradecía incluso antes de ver el resultado, daba gracias antes del milagro, antes de la provisión visible. Eso nos enseña que la gratitud no es una reacción, es una postura del corazón. Cuando adoptas esa postura, tu interior se vuelve más estable. Ya no dependes tanto de las circunstancias para sentir paz, porque tu paz está conectada a la confianza en Dios. La gratitud
también protege tu corazón de la comparación. Cuando agradeces lo que Dios está haciendo en tu vida, dejas de mirar tanto lo que otros tienen. Ya no necesitas medir tu camino con el de los demás, porque reconoces que tu proceso también tiene valor. Cada historia es distinta, cada tiempo es diferente, y agradecer tu propio proceso te libera de vivir inconforme. Estar en paz contigo mismo es aprender a decir gracias incluso por lo que todavía no entiendes. No porque te guste, sino porque confías en que Dios no desperdicia nada. Esa confianza transforma el dolor en aprendizaje, la espera en formación y la incertidumbre en dependencia. Y cuando eso ocurre, la paz deja de ser frágil y se vuelve más profunda. La gratitud no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón que las enfrenta. Y un corazón agradecido es un corazón más liviano, más sensible a la presencia de Dios y menos dominado por la inquietud. Cuando aprendes a agradecer de manera consciente, la paz empieza a ocupar espacios que antes estaban llenos de queja, frustración o cansancio. Parte 14. Aceptar la incertidumbre es uno de los pasos más difíciles para el corazón humano y al mismo tiempo uno de los más necesarios para vivir en paz contigo mismo. Muchas personas no están en paz porque sienten una necesidad constante de entenderlo todo, de tener respuestas claras, de saber exactamente qué va a pasar y cuándo. Cuando esas respuestas no llegan, el corazón se inquieta, la mente se acelera y la paz se diluye. Pero la Biblia nos enseña que no fuimos llamados a controlarlo todo, sino a confiar. Desde el inicio, Dios dejó claro que sus caminos son más altos que los nuestros, no porque quiera confundirte, sino porque su visión es más amplia que la tuya. Cuando intentas forzar explicaciones en cada etapa de tu vida, te colocas una carga que no puedes sostener. Estar en paz contigo mismo implica aceptar que hay procesos que solo se entienden con el tiempo y otros que tal vez nunca comprenderás del todo, pero aún así puedes descansar en Dios. La incertidumbre no es enemiga de la fe, es el terreno donde la fe se ejercita. Si todo fuera claro, visible y predecible, no habría necesidad de confiar. La Biblia muestra una y otra vez personas que caminaron sin tener el mapa completo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés guió a un pueblo sin ver el final. David fue ungido rey y tuvo que esperar años. Y aún así, Dios estuvo con ellos en cada paso. La paz no vino de saberlo todo, vino de saber quién los guiaba. Muchas veces pierdes la paz porque intentas vivir adelantado al tiempo de Dios. Quieres respuestas ahora, soluciones inmediatas, resultados rápidos. Pero Dios trabaja con procesos, y esos procesos forman tu carácter. Cuando aprendes a caminar con Dios sin exigirle explicaciones constantes, algo se libera dentro de ti. Ya no vives tenso, ya no vives ansioso, vives confiado. Estar en paz contigo mismo también significa aceptar que no tienes que tener todas las respuestas para ser una persona de fe. La Biblia no te llama a entenderlo todo, te llama a confiar. Hay preguntas que se responden caminando, no pensando. Hay cosas que se aclaran cuando das el siguiente paso, no cuando te quedas detenido tratando de entenderlo todo. La incertidumbre también revela en qué estás confiando realmente. Si tu paz depende de saber qué va a pasar, entonces tu paz es frágil. Pero si tu paz depende de saber que Dios está contigo, aun cuando no sabes qué viene, entonces tu paz es firme. Esa es la diferencia entre una paz superficial y una paz profunda. Aceptar la incertidumbre no es rendirte, es descansar. Es decir, no entiendo todo, pero confío. No veo el camino completo, pero doy el paso que hoy me corresponde. Y esa actitud cambia la forma en la que enfrentas la vida. Ya no te paralizas por miedo a equivocarte, avanzas con humildad y dependencia. La paz interior crece cuando dejas de exigirle a la vida certezas que solo Dios puede darte. Cuando sueltas la necesidad de control, el corazón se vuelve más ligero, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los cargas